Poder. Saludamos a Cristian Maradiaga en los estudios de TV Globo y Ronald López en los estudios de Radio Globo. La situación del precio del petróleo incrementa día a día. Para economías como la nuestra, esto es fatal. Y a medida se incremente el conflicto geopolítico en Europa del Este, pues quizás los precios se van a volver inalcanzables para nuestro país. ¿Qué medidas está tomando el gobierno? La presidenta nos dio a conocer la rebaja de 2.5, o sea, de 2.50 por galón al diésel como paliativo, pero ahí mismo nos dio a conocer que tomaría otras medidas. Es urgente conocer las medidas porque si nosotros vemos, se gasta combustible como si no está pasando nada. Usted ve la gran movilización de vehículos, pero ahí nos estamos refiriendo al combustible para vehicular, pero los derivados del petróleo tienen su impacto en todas las áreas productivas de la economía de un país. Y nos preguntamos cuáles son estas otras medidas, qué medidas debe tomar el gobierno en este momento de esta crisis geopolítica. Tenemos los hondureños como Estado donde almacenar combustible, que Dios no lo quiera, pero que este conflicto llegue a lo que se llama una tercera guerra mundial, donde almacenamos combustible para un periodo de crisis. ¿Cuál está siendo el impacto en la economía de nuestro país? El costo de los derivados del petróleo. La presidenta debe informarnos y que todos los hondureños seamos partícipes de cómo enfrentar una situación de impacto en nuestras vidas. Pero tratamos de consultarle a nuestros invitados de esta tarde qué medidas se deben de tomar para ahorrar combustible y en las cuales participemos todos como ciudadanos, entendamos que hay una crisis geopolítica en Europa del Este y que los que vivimos en Occidente no estamos exentos de ella. Por ejemplo, se conoce que Rusia produce el 30% del trigo que consume el mundo, aunque Honduras no compra en ese mercado, pero donde nosotros adquirimos el producto en determinado momento tendrá que dirigir su producción a los afectados cuando ya tenga su impacto. Ucrania es el principal productor de cereales en el mundo, aunque nosotros quizás no pasemos de comer cornflakes y avena en determinado momento, eso tendrá su parte de impacto también en nuestras vidas. Entonces, ¿qué se debe de hacer? Tratamos esta tarde, desde luego que las políticas y las estrategias las determina el gobierno de la República para que los ciudadanos las pongamos en ejecución. Buenas tardes, Ronnie Martínez. Buenas tardes, don Carlos Paz. Un saludo a nuestros oyentes y televidentes. Estamos en Cuarto Poder. Este programa que se transmite a través de Radio Globo y nuestras redes sociales a partir de las 4 de la tarde de lunes a viernes. Bueno, un tema de la realidad nacional, un tema que tiene que ver con la geopolítica, tiene que ver cualquier anuncio que haga el presidente de los Estados Unidos, cualquier declaración de guerra, lo que está aconteciendo justamente en este momento entre Rusia y Ucrania, por ejemplo, todo eso tiene que ver con el tema del cual vamos a hablar: carburantes, energía eléctrica, la forma que puede utilizar el gobierno de la República para ahorrar combustibles. Se habla de Petrocaribe, Carlos, se habla de Petrocaribe,
hemos escuchado rumores, por ejemplo, del Hoy No Circula, que por cierto usted no está de acuerdo con esa decisión. Lo he escuchado debatiendo al respecto. No es que no esté de acuerdo, sí. Es que a mí como periodista no me toca determinarle la... Sí, pero es un ciudadano de este país que perfectamente puede opinar y también dar soluciones y aportar a las soluciones de las problemáticas en un país, pues, como ciudadano, si no lo quiero hacer como periodista. Pero es que no me toca a mí determinarle las pautas al gobierno. No, es que no se trata de pautas, pero sí podemos dar salidas, pues, soluciones. Yo lo que discutí es que yo siempre voy a pagar el mismo costo. O sea, el hecho le funciona al que tiene vehículo. Entre más se ahorra... Yo que camino en el servicio público, siempre más... ¿Por qué no dejamos que los expertos en temas económicos nos ayuden un poco a aclarar esa nebulosa? Yo recuerdo en el gobierno del presidente Zelaya, ya vamos a darle la bienvenida a nuestras invitadas. Recuerdo en el gobierno del presidente Zelaya, el gobierno del Poder Ciudadano, cómo se debatía sobre estos temas. Usted recuerda a don Ricardo Álvarez en contra del Hoy No Circula. Se estructuró toda una campaña negativa en contra del Hoy No Circula, en contra del cierre del aeropuerto, en contra de tantas medidas. Bueno, pero hubo una campaña, Carlos, en contra, por ejemplo, de la instalación de focos ahorradores. Dijeron que esos focos traían una cámara y que venía el comunismo y un montón de cuestiones. ¿Usted escuchó sobre ese tipo de situaciones que se generaron en aquel momento? Ya tenemos a la licenciada Liliana Castillo, expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas, a quien le agradecemos compartir esta tarde con la audiencia de Cuarto Poder. Bienvenida a Cuarto Poder, licenciada Castillo. Y iniciamos como especialista en la materia de la economía. ¿Qué impacto está teniendo el incremento de los carburantes en el país? Buenas tardes, Ronnie y Carlos. Muchas gracias por la invitación a su programa. Realmente que este tema del impacto en los combustibles tiene que ver con toda la producción nacional, y no solo con la producción nacional, sino que con los productos importados. Recordemos que Honduras compra en el exterior 2,5 veces más que lo que se exporta. Entonces, ante esa situación, el impacto en esos precios de los combustibles se traduce además en el costo que se genera allá en el país de donde traen los productos, porque recordemos que la mayoría de fertilizantes, como decíamos, lo mencionaban ustedes, gran parte viene de Ucrania, pero de Estados Unidos también puede ser que sea una triangulación y después se trae para acá o venga directamente. Todo eso tiene repercusión en los costos en Estados Unidos, y de ahí es donde el país tiene una tercera parte del comercio con Estados Unidos, y por lo tanto todas esas alzas en los combustibles repercuten acá, no solo en eso, sino que en la generación de energía térmica, y a la vez recordemos que la energía y los combustibles están implícitos en casi toda la cadena productiva del país. Por lo tanto, al final lo que se va a producir es un incremento generalizado en casi todos los precios que existen, tanto aquí en el país como los que se importan, y eso inmediatamente se traslada al consumidor final, generando más inflación. ¿Y qué es lo que va a generar la inflación en el futuro? La inflación es prácticamente otro impuesto, porque recordemos que eso lo que hace es restarle poder adquisitivo al ingreso de los hogares. Lo que antes podían comprar con 100 lempiras, hoy no lo van a poder hacer, van a tener que gastar 110 o 120 lempiras dependiendo del nivel de inflación que se alcance. O sea que es un tema muy importante que está repercutiendo en todo el mundo, y sobre todo en los países que somos importadores netos de combustible. Le consulto, licenciada Castillo, la presidenta Castro manifestó que iba a dar a conocer unas medidas, las cuales ha transcurrido los días y las desconocemos, pero
¿Qué se debe de hacer en este momento? Le decía al compañero Ronnie que quien establece las políticas y las estrategias es el gobierno. Los ciudadanos las aplicamos. Así es. Entonces, eso tiene que venir de medidas de parte del Poder Ejecutivo, porque tienen que ser digamos, obligatorias, porque si nos dejan a la libre voluntad de nosotros, ninguna medida se va a tomar, porque hay un problema. El bien combustibles es un bien que tiene una demanda inelástica, o sea, que puede subir mucho su precio y la gente siempre va a demandar la misma cantidad de combustible. Eso ya está demostrado en el mundo. Entonces, ante esa situación y ante la crisis en que se encuentra la economía nuestra, lo que procede es tomar algún tipo de medidas. Yo sé que hay algunas medidas con las que mencionaban ustedes del Hoy No Circula, que pueden ser impopulares para gran parte de la población, porque de repente en una familia solo hay un vehículo y se van a ver, digamos, afectados en no poder salir todos los días con ese vehículo. Y también está la situación de que el transporte público, la misma inseguridad, entonces da temor de usarlo. Si fuera un tipo de transporte que la gente se sintiera más seguro, más confortable, entonces yo creo que la población empezaría a utilizar ese tipo de transporte. Pero ante esa situación, eso no se está produciendo. Pero hay medidas, además de lo que no circula en la parte de combustible, que tienen que tomarse en la parte de la energía eléctrica, porque recordemos que uno de los principales insumos para la generación de energía térmica es el diésel y el búnker, y esto va a ocasionar que también sufran las tarifas de la energía. Y aquí sí, también se puede hacer una campaña de concientización para hacer un uso más racional, tanto de la energía como de los combustibles, porque al final todos nos vamos a ver favorecidos haciendo esto, porque no se puede estar, digamos, subsidiando permanentemente, porque las finanzas en determinado momento no van a ser sostenibles para este tipo de subsidios. Y después el problema es que no van a haber suficientes recursos para invertir en otros sectores que son prioritarios para la economía, ¿verdad? Ya sabemos, educación, salud, que tienen que ver con el desarrollo sostenible, el desarrollo humano de los países, la infraestructura y así otras actividades que necesitan apoyo, las MIPYMES, porque son generadoras de empleo, y a esto hay que darle prioridad. Pero dentro de la misma sector público también se puede, con una, digamos, campaña de información masiva, se puede concientizar, digamos, también al sector público de utilizar adecuadamente la energía en el alumbrado de los mismos edificios, el combustible que utilizan en el mismo sector público. No es necesario que ande un funcionario en cada carro. Yo creo que ahí también se puede hacer una racionalización del mismo. Me parece a mí que ahí se debería de empezar a aplicar para que todos los demás tomemos el ejemplo, ¿verdad? Y ver cómo se va haciendo un uso racional de estos bienes. Las medidas que se pueden generar del gobierno encaminadas a ahorrar combustible ante el aumento desmedido de los mismos en el mercado internacional, licenciada, nos ayuda a todos. Por ejemplo, nosotros hemos metido el tema del Hoy No Circula, impopular, como usted lo dice, en algunos sectores, es idea nuestra acá, que podría, un escenario posible incluso. Carlos Paz dice acá, bueno, yo no tengo vehículo, u otro ciudadano dice, yo no tengo vehículo, a mí el Hoy No Circula no me beneficia en lo absoluto. ¿Está correcta esa expresión? No está del todo correcta, porque aunque digan que no les va a afectar
o no les va a beneficiar en determinado momento. Si se tomara la medida, va a haber muchas más personas que van a querer hacer uso del transporte público. Y ahí va a haber, digamos, más aglomeración de personas, y ante la situación ahorita del COVID y todo esto de las medidas de bioseguridad, claro que va a impactar. Sea que tengan vehículos o no tengan vehículos, y no solo lo miremos por el lado en sí de ese tema de si tienen o no tienen, miremoslo por el lado de los costos de lo que se produce con el tema del aumento en el costo de los combustibles, ¿verdad? Porque volviendo al tema de la generación de energía eléctrica, claro que todos nos vamos a ver afectados, ¿verdad? Porque incrementa el costo de la energía. Pero en conclusión, medidas de ese tipo, independientemente de cuáles sean las que se van a tomar, al final todos vamos a salir o perjudicados o beneficiados, pero aquí siempre alguien tiene que sacrificarse en favor de otros. Mi posición, doctora Castillo, es que el no circula se queda en una visión limitada solo al consumo de combustible vehicular, y los carburantes son parte o medio de todo el sistema productivo del país, que debe ser una medida que sí traiga el ahorro y nos prevenga, porque es un conflicto geopolítico que cada día se va incrementando. Escuchamos las toneladas de armas que le mandan a Ucrania, eso nos dice que va para largo plazo, y debemos de pensar, e incluso si se llegase a una tercera guerra mundial. Es que el tema de los combustibles, repito, es un tema que tiene que ver con toda la parte económica. Entonces, las medidas esas de ahorrar combustible y ver cómo se consume menos ante el aumento desmedido de eso, en primer lugar, en este sentido de ahorrar, ahí sí nos resultaríamos beneficiados todos. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros ahorremos y el consumo sea menor, eso nos va a facilitar que tengamos, digamos, un mayor ingreso disponible, porque si supongamos que usamos un día el transporte y otro no vamos a estar teniendo esa erogación diaria en el consumo para ponerle combustible a los vehículos o al transporte urbano o interurbano. Entonces, en esa medida, por esa vía, nos vamos a generar un ahorro, o sea, el poder adquisitivo de nosotros se va a ver favorecido, porque no va a ser lo mismo ponerle, por decir algo, 100 lempiras de gasolina a un vehículo y que no sé cuántos días nos puede durar dependiendo de la distancia que manejemos, y tomar el transporte público. Va a ser más incómodo, pero al final va a resultar más barato para mucha de la población, porque eso es lo que va a suceder. Va a haber una gran cantidad de la población que con muchas limitaciones se han hecho de su vehículo, y va a llegar un momento que por los salarios que se pagan aquí, y ya sabiendo que el 70% es un empleo precario que ni siquiera pagan el salario mínimo, entonces va a llegar un momento que no van a poder disponer de recursos para seguir manteniendo con combustible sus vehículos. O sea que ahí van a tener que buscar otras opciones de movilización. Y tenemos una interrupción en la comunicación con la licenciada Liliana Castillo, expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas. Mientras restablecemos la comunicación, hacemos una pausa. Así hacemos la pausa y vamos a comentar con ella más adelante, si es posible, sobre el tema
de Petrocaribe. ¿Puede ser Petrocaribe también otra de las medidas a tomar por el actual gobierno de la República? Pro y contras al retorno de la pausa, 4:22 minutos en este espacio Cuarto Poder. La Clínica Dental Santa Mónica les espera en la colonia La Esperanza, dentro de la Escuela Privada Santa Mónica, 10 cuadras adelante de Plaza Tigo, ofreciendo los servicios en las siguientes especialidades: ortodoncia con tecnología alemana y láser dental, rehabilitación oral y cosmética, tratamiento para el dolor de articulación temporomandibular, además diseño de sonrisa, prótesis fija sobre implantes, prótesis removible, prótesis totales, endodoncia, periodoncia y odontología general. Atendemos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados previa cita de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Para mayor información, llamar a los teléfonos 94 51 14 26. También nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Clínica Dental Santa Mónica. Te esperamos en la colonia de Esperanza, en la calle principal, dentro de la Escuela Privada Santa Mónica. El Centro de Desintoxicación Alcohólica Restaurando Vidas le ofrece los servicios de desintoxicación alcohólica utilizando técnicas hospitalarias con personal médico, de enfermería y servicio de psicología, con internamiento donde se brinda alimentación de buena calidad en un ambiente limpio y seguro. Estamos ubicados en el barrio Los Dolores, Cuesta Lempira, media cuadrante de Loco Luis, frente al Instituto San Juan. Teléfono 9481 9418 3317 5631 2263 91 61. También nos puede encontrar en Facebook. En Banco Atlántida celebramos nuestro 109 aniversario como el banco número 1 en depósitos en Honduras. Gracias a tu confianza. Gracias a ti somos el primer banco en alcanzar más de 100,000 millones de lempiras en depósitos. Gracias por depositar con nosotros tus sueños, ahorros y logros. Por ustedes seguiremos innovando. Vamos todos juntos por más. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Inspirados en una de las especies con mayor libertad del planeta y capacidad de elegir, creamos Atlántida Cash, tu decisión inteligente para ahorrar el 8% permanente en 3 rubros. Puedes elegir entre educación, supermercados, restaurantes, tiendas por departamento, farmacias o ferreterías y muchos beneficios más. Tarjeta de crédito Atlántida Cash. Solicítala ya. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Amigas y amigos, conversamos con la licenciada Liliana Castillo, expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas de Honduras. Así es, a las 4:25 minutos, la licenciada Castillo ha tenido problemas con la conexión. Le agradecemos infinitamente y vamos a estar bueno, ahí está, ya hemos recuperado la comunicación vía Zoom con ella. Nos indican cuando tengamos al arquitecto Juan Carlos Rodríguez, que es parte de la coalición Coalición Patriótica, ¿cómo se llamaba? Coalición Patriótica, ellos llevan un monitoreo. Donde estuvo Saraí Silva, creo que estuvo también Juliet Handal de Castillo, entre otros. Bien, ya lo tenemos al arquitecto Juan Carlos. Le damos la bienvenida, Carlos. Correcto. Y después vamos con la licenciada Liliana Castillo para continuar siempre con este tema, Carlos. Gracias, arquitecto Rodríguez, por comparecer a Cuarto Poder y compartir con nuestra audiencia. Le consultamos qué medidas debe tomar el gobierno de ahorro de los carburantes, de ahorro de combustibles ante el conflicto geopolítico que se da en Europa del Este. Sí, muy buenas tardes a los amigos en el estudio y a todo el pueblo hondureño, igualmente a la licenciada. La verdad es que en esta situación que estamos viviendo debemos estar claros. No podemos pensar que de afuera nos va a venir ningún tipo de ayuda como para que nosotros podamos estar más tranquilos. Debemos de entender que lo primero que este gobierno debe de hacer, y de hecho creemos nosotros que debió de haber comenzado desde hace días a promover lo que son campañas de ahorro. El ahorro es lo único que nos va a ayudar a poder sanear un poco estos altos precios que están afectando el bolsillo de cada uno de los hondureños. Y cuando decimos ahorro, viene a hacer conciencia a todo el pueblo hondureño que hoy en día
están subiendo los combustibles, han subido y continuarán subiendo la energía eléctrica, están subiendo el precio de todos los productos que estamos consumiendo, y esto significa pues definitivamente que el ahorro debe ser general, ¿verdad? Cuando hablamos de esto, comencemos con la parte de combustible. Lo primero que tenemos que hacer conciencia al hondureño es que primero debe de buscar revisar su vehículo y que su motor esté bien afinado, que esté bien calibrada la presión de sus neumáticos del vehículo. Luego también tener esa situación de manejar con moderación. ¿Qué significa esto? Evitar lo que son arrancones o frenazos, que eso hace que se consuma más combustible. Entonces, con moderación podemos trabajar esta parte. Luego, algo que también tenemos que hacer es ver si podemos compartir vehículo con algún vecino, con algún familiar, para ir a nuestro trabajo, por ejemplo. Claro, lógicamente si vamos al mismo sitio. Pero luego también tenemos que entender que debemos de evitar lo que son estas horas pico y lo que significa también las rutas congestionadas en determinadas horas, porque también tenemos que comprender que hay varios sitios, por ejemplo, aquí en Tegucigalpa, donde se están desarrollando algunas obras de infraestructura y que es un caos, es un verdadero caos, y el problema es que muchas veces no se comprende que cuando estos precios de combustible son altos y hay estos conflictos y estos proyectos, algunos están parados, otros están funcionando, pero solo trabajan en el día como en horario de oficina o de construcción, que son de 7 de la mañana a 4 o 5 de la tarde. Y en la noche, que no hay tráfico, deberían de aprovechar para avanzar. Mientras tanto, todo ese combustible se está quemando. Entonces, evitar esas vías que están con estos conflictos de construcción y otras que definitivamente se tienen que dar. Nosotros creemos que esta propuesta que hace ADIPE, en realidad, sobre este pico y placa, es bastante adecuada. Se habla sobre lo que puede significar el hoy no circula, y definitivamente esto no le gusta a la gente, pero también debemos de comprender que no le gusta porque la otra posibilidad de poderse transportar es en el transporte público. El transporte público necesitamos trabajar mucho en lo que es el ordenamiento del mismo, la seguridad que se da en él y también la salubridad. Arreglando eso, pues la situación sería diferente, pero para esto se necesitan políticas públicas. Entonces, ese pico y placa significa que algunos vehículos, de acuerdo al número de placa y de acuerdo al día, tendrá la restricción de circular en determinadas horas pico nada más. El resto del día y los demás días podrían circular. Entonces, ese creo que es algo que debemos de tomar conciencia, que tenemos que responder con algún sacrificio que es en beneficio de todos nosotros. Y otras situaciones, como ser el que comprendamos este cambio de patrón de consumo, que lo hemos estado diciendo, cambiar de la utilización de la gasolina super, que es la que más se utiliza en nuestro país, hacia la gasolina regular. Para eso también debemos de hacer ver que hay parte que el gobierno y el Congreso Nacional tiene la obligación de hacer con prontitud, y es la de aprobar esta ley de comercialización de carburantes, porque de ahí podría haber unas reglas claras para que todo el combustible que se comercialice en nuestro país sea con la calidad requerida y que nadie le tenga miedo a la gasolina regular. Aparte que también estamos promoviendo que se pueda subir el octanaje como estaba antes, de 88 a 91 octanos, y eso sencillamente le da toda la confianza al pueblo hondureño para utilizarla, y que definitivamente tiene una diferencia de costo entre la gasolina super y la regular de alrededor de unos 5 lempiras, 5.50 una vez que se cambie el octanaje. Así es que eso es algo que todos los hondureños debemos de comprender. Si nosotros aplicamos estas y otras acciones de ahorro, nos va a beneficiar a nuestro bolsillo. Ahora, el gobierno también tiene que ser lo suyo. El gobierno, con rebajar los 10 lempiras del impuesto, pues sencillamente
no se puede quedar en eso porque hay mucho que hacer todavía, y esto tiene que ver con ordenamiento de todo lo que es el tráfico vehicular en las principales ciudades. Nosotros hemos dicho, ¿qué pasa con la dirección de tránsito y vialidad? Que sinceramente pareciera que no entienden cuál es su papel, ¿no? Y que se miran congestionamiento en muchas partes y no pueden poner orden, ¿no? Hay que ordenar el transporte público también, que tiene que tener, por ejemplo, nadie sabe dónde están las estaciones de buses para que las personas que lo utilicen sepan a dónde van a subirse a un bus o a dónde se van a bajar, ¿verdad? Lo mismo los amigos de los taxis, ¿verdad? Deben de tener sitios donde detenerse y que no perjudique lo que es el tránsito de los vehículos, ¿no? También estas campañas que habíamos dicho, ¿no? Que tuvieron que haber iniciado desde hace tiempo, pero no lo hacen el gobierno, y que día a día se está malgastando todavía fondos y divisas del país, porque se está quemando mucho combustible, y que al final, este año, con estos precios que tenemos, y si siguen así a lo largo del año, vamos a ver un disparo bastante fuerte que puede alcanzar un sobrecosto de hasta más de $100 millones al final de año, sencillamente en la factura petrolera, y que afectará al pueblo hondureño, porque al final no va a significar que es un desarrollo económico el que se logró con esto, sino que sencillamente pagamos más por gastar más combustible. Entonces, tenemos que ver, ¿no? Las municipalidades también con estos proyectos que decíamos, que son los que tienen que darle mayor eficiencia, mayor agilidad a lo que es la construcción de estos proyectos, ¿no? Generar planificación de ellos, generar planificación de las ciudades para podernos poner en orden y que todo sea mejor. Y si todos ponemos de nuestra parte, definitivamente vamos a poder mejorar nuestras condiciones de ahorro. Y para finalizar esta parte voy a comentarles esto. En este momento, para que entendamos lo que significa la conciencia del ahorro, porque en este momento hemos estado chequeando lo que es el consumo de los combustibles, y a pesar que están con altos precios, no está bajando el consumo, se ha mantenido. Entonces, recordemos, en este momento el galón de gasolina super nos cuesta más de 116 lempiras, 116,74 centavos, casi 117 lempiras por galón. Con este galón podemos hacer un viaje de Tegucigalpa a Santa Lucía y viceversa, y se acabó el galón de combustible. Pero con ese precio de galón de combustible podemos comprar medida y media de frijoles, o sea, 7.5 libras de frijoles, que puede darle de comer en una semana a una familia. Así es que debemos de comprender lo que significa que estemos botando el dinero quemando combustible nada más. Responsabilidad del ciudadano y responsabilidad del gobierno. Gracias. Pasamos con la licenciada Castillo. Sí, teníamos pendiente la consulta antes de la pausa, y va para la licenciada Castillo y lógicamente para el amigo Rodríguez, agradeciendo por participar con nosotros esta tarde aquí en Cuarto Poder. ¿Es una alternativa Petrocaribe como una medida de ahorro, tomando en cuenta lo que garantiza las opciones, lo blando de un acuerdo como este, licenciada? Bueno, conversamos con la licenciada Liliana Castillo, expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas, y el arquitecto Juan Carlos Rodríguez, presidente de la Coalición Patriótica. ¿Tenemos restablecida la comunicación? ¿No? Tenemos problemas con... ¿Lo escucha, licenciada? Yo sí lo escucho a usted perfectamente. Sí, adelante con la interrogante sobre Petrocaribe. Bueno, manifestaba que en el pasado fue una buena opción la de Petrocaribe, porque recordemos que ¿Licenciada? Hola. Ha cambiado un poco, porque recordemos que Honduras, los combustibles que importa tienen que ser refinados, y entiendo que en Venezuela, por la misma situación, no está produciendo mucho de este producto. O sea que en los actuales momentos, y con la situación que está y en
Sí, tenemos problemas con la conexión a través de Zoom con la licenciada Liliana Castillo. Mientras se resuelve este pequeño problemita, le trasladamos la consulta al arquitecto Rodríguez. Si es una alternativa considerable, puede ser una alternativa considerable Petrocaribe en este momento. Bueno, yo les diría que si hablamos de Petrocaribe, que fue un convenio firmado hace más o menos 15 años, y en las condiciones que fue en aquel tiempo, en la actualidad no es las mismas condiciones que teníamos aquí. En aquel tiempo el convenio estaba determinado y tenía como objetivo básico financiar proyectos que se desarrollarían en Honduras en los ámbitos de la agricultura, energía y lo que es también infraestructura. Esa era la razón y era para generar el 50% se pagaba en efectivo o en productos que se producían en Honduras como intercambio de productos, y el otro 50% era un fondo que financiaba este tipo de proyectos realmente a unas condiciones sumamente bajas, sumamente favorables, porque era 20 años plazo y 1% creo que era de tasa de interés, que era muy blando, bastante adecuado para Honduras. Pero en ningún momento se hablaba que íbamos a tener algún beneficio de lo que es precio bajo en realidad. Entonces, si volvemos a pensar en que ese convenio se tiene que buscar para precio bajo, tendríamos que renegociarlo. Pero recordemos que Venezuela ya no es el mismo país de hace 15 años. Como bien lo decía la licenciada Castillo, Venezuela está teniendo problemas con sus refinerías para poder refinar todo el crudo que necesita y que tiene, y que por eso Estados Unidos hace poco, cuando estaba buscando tener la posibilidad de comprar nuevamente petróleo a Venezuela, es porque Estados Unidos tiene sus refinerías para poder refinar, pero Honduras no puede refinar petróleo, por lo tanto tendría que tener un convenio de abastecimiento de combustible, lo cual está un poco difícil en este caso porque Venezuela ya tiene compromisos también adquiridos con el asunto del combustible, pero en esto tenemos que entender que esta es una situación difícil, incluso para Venezuela, porque todos los países, incluso ese mismo trato o convenio se podría tratar de buscar con otros países como México, por ejemplo, que también es productor de petróleo, Brasil, Ecuador, etcétera, pero debemos de comprender que todos los países del mundo están teniendo el mismo problema que nosotros. Entonces, va a ser bien difícil, bien complejo poder alcanzar algo como precio menor del precio de mercado que venga de otros países. Lo que tenemos que sí entender es poner ojo en lo que significa las estrategias que Estados Unidos en este momento pueda tener para bajar los precios de los carburantes, ¿verdad? Porque recordemos que el precio del carburante en la zona sur de Estados Unidos, precisamente allá en la parte de Texas, es el precio que tomamos nosotros para el precio de referencia de la fórmula, y que de ahí viene y se establecen los precios de los carburantes en Honduras. Así es que si Estados Unidos controla esas alzas y estabiliza los precios de combustible y los rebaja, incluso logra rebajarlos, eso va a beneficiarnos a nosotros como país. Pero mientras tanto, nosotros tenemos que hacer nuestra parte a lo interno. Licenciada, a ver si ya mejoramos la comunicación. Licenciada Castillo. Veremos. Sí, le escuchamos. Bueno. Sí, le escuchamos. Entonces, ¿seguimos sobre el mismo tema o cambiamos? Sí, su opinión con respecto a eso de Petrocaribe. Sí, le estaba diciendo que lo mismo, en la misma línea del ingeniero. Tenemos problemas con la licenciada Castillo. Si buscáramos la otra vía, compañeros, quizás vía teléfono, para que ella pueda concluir, ya que estamos llegando al final del programa. Tengo otra consulta, pero quizás, Ronnie, vamos a la pausa. Y es el problema que tiene nuestro país. Yo no lo sé si podemos almacenar combustible. Ronnie. Sí, bueno, el almacenamiento creo que sí, refinar es que no se puede, nos explicaba el arquitecto, pero vamos a hablar al retorno de la pausa sobre este tema. 4:41 en Cuarto Poder de Radio Globo.
Vamos de inmediato a la pausa. El Centro de Desintoxicación Alcohólica Restaurando Vidas le ofrece los servicios de desintoxicación alcohólica utilizando técnicas hospitalarias con personal médico de enfermería y servicio de psicología, con internamiento donde se brinda alimentación de buena calidad en un ambiente limpio y seguro. Estamos ubicados en el barrio Los Dolores, Cuesta Lempira, media cuadra antes de Loco Luis, frente al Instituto San Juan. Teléfono 9481-9418, 3317 5631 y 2263-9161. También nos puede encontrar en Facebook. En Banco Atlántida celebramos nuestro 109 aniversario como banco número 1 en depósitos en Honduras. Gracias a tu confianza, gracias a ti somos el primer banco en alcanzar más de 100,000 millones de lempiras en depósitos. Gracias por depositar con nosotros tus sueños, ahorros y logros. Por ustedes seguimos innovando. Vamos todos juntos por más. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Inspirados en una de las especies con mayor libertad del planeta y capacidad de elegir, creamos Atlántida Cash, tu decisión inteligente para ahorrar el 8% permanente en 3 rubros. Puedes elegir entre educación, supermercados, restaurantes, tiendas por departamento, farmacias o ferreterías y muchos beneficios más. Tarjeta de crédito Atlántida Cash. Solicítala ya. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Arquitecto Rodríguez, lo que yo he escuchado es que Honduras prácticamente el combustible como que lo recompra. Dicen que un barquito le compra al gran carguero que a veces ancla en determinados lugares del Atlántico, del Caribe, y eso es lo que eleva más los costos. Entonces la consulta que le estoy haciendo es si tenemos cómo almacenar combustible, aunque sea así ya refinado. Ok, debemos de recordar algo. El consumo de combustible en Honduras, para lo que significa el mercado de comercialización de carburante, es un consumo no tan grande. De hecho, nosotros tenemos los tanques de almacenamiento allá en el norte y en el sur del país, y estos, por ley, incluso las empresas importadoras tienen la obligación de tener como mínimo una reserva de 15 días promedio, bueno, como mínimo en realidad, ¿no?, para poder tener cómo abastecer, aunque tengamos algún problema de abastecimiento, Honduras debe tener 15 días de combustible. Entonces, lo que vemos con esto es que podríamos tener la capacidad para hasta tal vez unos 15, 20 días de almacenamiento, pero la situación está en que mientras Honduras es un país pequeño, el consumo para nosotros puede ser grande porque significa muchas divisas, pero en realidad es una economía de escala cuando vemos lo que significa Honduras y cuánto combustible de gasolina super necesitamos, gasolina regular, que estos barquitos vienen usualmente cada semana, a veces hasta 2 veces por semana, porque se les compra a los que distribuyen o a los que venden el carburante, y ellos llenan un tanque que puede tener, no sé, 1 millón de galones de combustible, y muchas veces son segmentados, incluso porque para estos países tienen que irlo dividiendo entre Guatemala, Honduras, Nicaragua, por ejemplo, etcétera, etcétera. No es así como cuando va hacia Estados Unidos un buque de estos, o un país como del tamaño de México, cuando se necesita un extra o algo por el estilo, porque tienen una escala mayor de consumo. Entonces, la verdad es que, y aún así, debo aclarar algo. Como dije antes, aunque tuviéramos la posibilidad de almacenar hasta 3 meses de combustible, que es casi imposible poder tener esa capacidad en un país como el nuestro, tendríamos que estar pagando siempre de acuerdo a lo que el precio de referencia que se determina semana a semana, ese precio. Entonces, los únicos que podrían decirse que harían el negocio son las importadoras, porque ellos podrían comprar a un precio ya fijo, tenerlo ahí guardado
y estarlo sacando con precios diferentes que lo determine el gobierno, porque cambia precio cada lunes, y ese diferencial de ganancia le quedaría a las importadoras. Así que tendría que también hacerse un cambio en la forma en que se determine el precio del mercado en Honduras, ¿no? Así es que es bien complicado esa situación, porque también para poder construir tanques de almacenamiento de combustibles se necesita mucho dinero. Cada tanquecito de esos puede costar hasta $1,5 million por cada uno, y todavía se tarda más o menos unos 4 a 6 meses, ¿verdad? Porque tiene que tener todos los estándares, ¿no? Y eso, pues sencillamente no sería suficiente para esta crisis, ¿no? Así que, pero insistimos, y lo decimos de verdad, insistimos, que lo que necesitamos es que cada quien ahorre. Volvemos con la licenciada Castillo, ahora vía teléfono la tenemos, licenciada. Disculpe, hemos tenido problemas con la comunicación con la licenciada Liliana Castillo, presidenta del Colegio Hondureño de Economistas. ¿Los escucha, licenciada? ¿Sí? Sí. Ya para concluir, para despedirse, le agradecemos mucho, licenciada, acompañarnos esta tarde a la audiencia de Cuarto Poder. Adelante, le escuchamos. Yo solo darles las gracias, ¿verdad?, por la invitación al programa, y también disculparme por las interrupciones las interrupciones de tipo técnico. Entonces, y gracias por... si me escucha, ¿debemos tener preocupación todos los hondureños o dejárselo solo al gobierno? Realmente no podemos dejarle todo al gobierno, porque recordemos que el gobierno tiene que trabajar en medidas de políticas públicas para ver de qué manera los hondureños tenemos un ingreso que realmente no se nos vaya disminuyendo con el incremento creciente que están teniendo los precios de los combustibles, de la energía y de todos los demás productos. O sea que nosotros como pueblo tenemos que poner de nuestra parte. No esperemos que todo lo hagan ellos, pero ellos sí deben cumplir un rol fundamental en coordinar, digamos, y obligar el tipo de medidas que se determinen en el futuro para poder ver cómo se disminuye este consumo de combustible, porque repito, este ahorro y disminución en el consumo de combustible al final va a repercutir en un beneficio para todos los hondureños por el ingreso disponible, que no se vea afectado tanto. Tenemos que contribuir todos, ¿verdad? Gobierno, la población en general, la misma empresa privada, porque es un problema de tipo general. Y sí, habría que concientizar con un tipo de campaña agresiva en todos los medios de comunicación para ver de qué manera la gente y toda la población toma conciencia del gran problema que estamos teniendo con este incremento de los combustibles, que es un problema realmente exógeno, o sea, que está fuera de nuestras manos y que nos está impactando seriamente en todo el nivel de ingresos que tenemos todos los ciudadanos. Muchas gracias, licenciada Castillo. La licenciada Liliana Castillo, expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas. Hacemos la pausa y regresamos con el arquitecto Ronnie. Así es, con ella nos dejó abandonado, Ronald. Ella nos compartía justamente, Carlos, algunas situaciones relacionadas con este tema y la importancia del ahorro. El ahorro en todos los ámbitos: energía, el bombillo, el gobierno como tal. O sea, el pueblo hondureño debe de poner una contraparte. Ya habíamos cumplido con la pausa, Carlos. Sí. Y es importante. Usted decía, por ejemplo, a mí,
Porque muchas veces decimos, por ejemplo, cuando decimos aumentan los precios de los combustibles, yo no tengo carro, a mí no me afecta. No, eso es un error. Ese es un error, porque sí le afecta. El que paga es uno. Claro. Si siempre los pobres pagamos el precio más alto de cualquier fenómeno que se dé en la sociedad, en el país o en el mundo. Los más pobres les sale más cara la vida. Para concluir con el arquitecto Juan Carlos Rodríguez y agradecerle esta tarde compartir con nuestra audiencia la responsabilidad que se debe de asumir, arquitecto. Sí, la verdad tenemos que estar claros que lo que dijo la licenciada es definitivamente la mejor forma de entender que tenemos que ahorrar en todos los ámbitos. ¿Por qué? Porque definitivamente, y lo voy a comentar así, en ese momento ha sido bien complicado que la situación bélica se pueda resolver entre Rusia y Ucrania. No ha habido solución al conflicto, pero no importa que este conflicto pueda terminar en un mes, en 2 meses, pongámoslo. La situación se va a alargar todavía para nosotros como economía afectada por estos altos precios, porque recordemos que lo que nos está afectando no solamente es el conflicto, sino que también todas aquellas medidas de sanciones como bloqueos de productos y de combustible, y de petróleo y de gas natural a Rusia. Y esos bloqueos se van a mantener aunque se determine la guerra. ¿Por qué? Porque van a quedar manteniéndose por algún tiempo, como ha sucedido, por ejemplo, con Irán, ¿verdad? Con el asunto de los tratados nucleares. Entonces, esto nos hace ver que vamos a estar con estos precios altos definitivamente por un buen tiempo. Así es que cuando hablamos de un comportamiento de ahorro, debemos ya de entenderlo como de una cultura que se nos debe de hacer al hondureño como cultura de ahorro. ¿Por qué? Porque definitivamente esto va a continuar. Y nosotros hemos analizado un poco cómo está la situación y los precios que serían adecuados para los combustibles en nuestro país, de acuerdo a nuestra economía, pues definitivamente deberían andar allá por los 80, 85 lempiras por galón. Bueno, andamos por casi 117, estamos hablando prácticamente de 30 lempiras de sobrecosto, de afectación a la economía. Y estos van a seguir subiendo todavía, esta próxima semana puede subir más, y tendremos que ver cómo sigue el conflicto para ver si sigue subiendo la siguiente semana también. Entonces, esta es una afectación que va a durar por varios meses y que el hondureño debe estar consciente que, como hemos dicho siempre, el combustible más caro es aquel que se malgasta. Por lo tanto, también pasa con la energía eléctrica, que estamos viendo que es posible que tengamos un alza de la tarifa que se va a proclamar a finales de este mes y que podría andar por el orden de los 6-7% más o menos. ¿Sí? Ya estamos viendo cómo todo está subiendo. Así es que sencillamente ahorremos todos los que y tomemos conciencia que nosotros mismos somos los responsables de que nuestro dinero no nos rinda porque no ahorramos. A ustedes, amigos, muchas gracias por la invitación y a todo el pueblo hondureño, pasen feliz tarde. A usted. Muchas gracias, el arquitecto Juan Carlos Rodríguez, presidente de la Coalición Patriótica, que llevan un monitoreo del sistema energético del país. Que va a tener, pienso yo, mucho trabajo la coalición, porque es un sector de la sociedad civil que tienen mucha experiencia o que viven la experiencia sobre el tema carburantes, y además están incluidos ahí, bueno, personas que tienen que ver mucho con ese tema. El gobierno del presidente Zelaya se les incorporó. Recordemos que vino Robert Meyerin, se cambió la fórmula de los combustibles y todo eso. Creo que todo esto tendrá que revisarse de alguna manera. Están luchando con eso de el octanaje. Así es, nos despedimos. Gracias a todos nuestros televidentes. Hasta mañana y oyentes de Radio Globo. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Tito. El observatorio.